abiertas para que las puedan hacer. Recuerda que si tienen dificultad con alguna de ellas, me lo hagan saber para intentar buscar una solución y así ir resolviendo los asuntos que se van presentando en la clase. Entonces, comencemos a ver específicamente el tema que tenemos listo para hoy, el cual está en función a lo que ustedes están viendo proyectado en este momento. No sé si recuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de la clasificación de los minerales y cómo se podía caracterizar cada uno de estos. Esta es una de las clasificaciones más observadas, en el cual se observa el tipo de piedra que tenemos y en función a estas 8 características se describe el tipo de metal que se tiene ahora. Y recordemos que también los minerales es como una caracterización específica de las propiedades físicas y químicas que estos poseen. Y en función a esto es como se va describiendo dicho material. Entonces, el día de hoy continuamos hablando de lo que es la clasificación mineral, de cómo esa composición química que ha ido cambiando su valor. No sé si la vez pasada les comenté que cuál es la diferencia entre un diamante y el carbón. Pues quizás en su composición química no es mucha la diferencia, pero en su composición física y química sí hay una gran diferencia. El aspecto es que el diamante ha estado sometido a unas grandes presiones que lo ha llevado a ser esa piedra hermosa que es casi transparente, que se puede observar y que, por ejemplo, en las joyerías es quizás el material más caro para poder realizar una joya, ¿verdad? Entonces, en función a estos elementos, cómo se han ido tratando químicamente a lo largo del tiempo dentro de la Tierra y las capas que sean específicas de este lugar, es cómo se van formando estos elementos. Y, por ejemplo, están expuestos a óxidos, a haluros, a sulfuros y silicatos, entre otros tipos de materiales. Entonces, recordemos que son 4000 tipos de minerales. Y cada uno de estos nuevos materiales se va identificando año a año. Es decir, si se encuentra un nuevo tipo de roca que no entra específicamente dentro de las descripciones que están anteriormente, entonces se va agregando dicho elemento. Entonces, no solo es una docena de minerales, sino que es una cantidad aún superior. Pero recordemos que quizás a lo que nosotros en algunas ocasiones llamamos piedra o sí, piedra común, en sí lo que es un tipo de mineral y que se observa específicamente bajo este tipo de clasificación. Entonces, eh, dentro de estos 8 materiales, que es el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio, es que se va a tener específicamente cerca del 98% del peso de la corteza continental. Es decir, estos materiales en sí son los que componen en específico gran parte de lo que es las rocas que nosotros observamos. Muchas veces por ejemplo, estamos en un lugar quizás sin tanta vegetación o sin tanta vegetación en la parte natural y solo observamos piedras, pero no nos ponemos a pensar específicamente de qué están compuestas dichas piedras. Bueno, están compuestas específicamente de este tipo de materiales. Y uno de los principales componentes que tienen estos elementos es lo que nosotros conocemos como silicato. Y el silicato no es más otra cosa que un material que tiene la presencia de silicio. Entonces, dentro de esto es que se crea como este tipo de división, las piedras que son o que las identificamos como silicatados y como aquellas que no son silicatados.
Esta gran división nos sirve para caracterizar específicamente cada tipo de piedra o mineral que podemos observar y apreciar posteriormente. También los podemos clasificar, como mencionábamos anteriormente, en sulfuros, en haluros y en otro tipo de materiales, pero el más común es clasificarlos en el tipo de si tienen o no la presencia específica del silicato. Y por ejemplo, están esas piedras en la parte inferior que nos pueden servir de ejemplo. Por ejemplo, el cuarzo, la orteza, el olivino, la moscovita y la ciatita son materiales que tienen en su parte interna silicatos. Mientras que aquellas que no tienen, por ejemplo, es la calcita, el yeso y la alita. Entonces podemos tener este tipo de clasificación entre silicatados y los no silicatados. Y dentro de los silicatados podemos tener la división entre silicatados claros y silicatados oscuros. Entonces, esta es una forma para caracterizar de una forma un tanto más general todo el conjunto de minerales, si tienen esa estructura química silicio o no. Entonces, dentro de los silicatos comunes, estos en su mayoría son como una especie de roca fundida que se va enfriando y cristalizando. También hay otro tipo de estos que están metidos bajo presiones extremas en la formación de montañas y van tomando formas en función a ese tipo de elementos. Es decir, que el cambio que esto tiene es un poco más elevado a lo que hemos dicho en la forma anterior. Y también algunos de estos silicatos se van produciendo específicamente en la estructura terrestre, a través de los productos meteorizados, es decir, algo que estaba volando o estaba presencia en la atmósfera y que cayó de una forma abrupta sobre la Tierra. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, los silicatos claros y estos, su peso específico es aproximadamente 2,7. Para saber qué representa eso es que, por ejemplo, el peso que tienen es aproximadamente 2,7, lo que pesa el agua. Entonces, es algo reducido, por ejemplo, con los silicatos ferromagnesianos o los silicatos que responden ante las reacciones magnéticas. Dentro de los silicatos claros hay cantidades variables, por ejemplo, de aluminio, potasio, calcio y sodio. Y estos grupos se pueden identificar específicamente su estructura química en la tabla que están observando en este momento. No se logra apreciar muy bien la tabla, pero por ejemplo el adivino, el grupo de los páncaros, el grupo de los anfioides, la malcani, el cuarzo, que es el que está en la parte inferior, y el penúltimo sí, no recuerdo muy bien qué tipo es, pero se puede observar específicamente en la parte más a la derecha de la pantalla el tipo de estructura química que se puede observar en cada uno de estos materiales. Entonces, entre más está en la parte inferior, se observa que es con mayor cantidad de materiales y eso ayuda específicamente a la cristalización que se puede observar en dichos materiales. Aparte de eso, el feldespato es como el grupo más común que se puede observar en estos tipos de materiales y puede estar en varias condiciones de temperatura y presiones, como se puede observar específicamente en este tipo de materiales. También se puede observar que hay como exfoliaciones que se cortan aproximadamente a una temperatura de 90 grados Celsius y que tienen un brillo que oscila entre vidriado y perlado. Es decir, estos materiales tienen la característica de que son brillantes. Es como una forma para poderlos irlos como precalificando en función cuando estos se van observando. Entonces pueden ser como cristales de feldespato que pueden identificarse por su forma quizás rectangular
o formas rectas muy comunes que se puede observar para cada uno de estos tipos. Luego tenemos los silicatos oscuros o ferromagnesianos, ya directamente identificándolos de esta forma. Y observamos que el peso específico que tienen estos materiales es de 3,2 y 3,6. Repitiendo nuevamente, quiere decir que si comparamos este peso con el agua, es alrededor de 3,2 veces o 3,6 veces. Si recordamos el peso de los silicatos claros, habíamos mencionado que era alrededor de 2,5. Entonces es como la diferencia que se puede observar en cada uno de estos materiales. Se le llama silicatos magnesianos porque reaccionan naturalmente ante las fuerzas de la fuerza magnética. Es decir, si ponemos cerca un imán, probablemente se van a ver atraídos por la fuerza que ejerce el imán sobre estos elementos. Y un claro ejemplo de esto es que, por ejemplo, son en sí partes de iones o magnesio, o tienen ambos materiales en su estructura. Y un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, lo divino, los piroxenos, los anfiboles, la mica y el granate. Y luego lo que podemos mencionar específicamente es que existen los minerales no silicatados. ¿Qué representa eso? Bueno, que en su estructura no tienen la presencia de silicio. Y estos minerales, por ejemplo, excluyen el silicio, como hemos mencionado también, y el oxígeno, características bastante importantes de los silicatos. Pero estos pueden contener, perdón, contener oxígeno, pero no específicamente la presencia de silicios. Su estructura tiende a ser un tanto más variable. No es quizás, o no se puede apreciar específicamente como una eh, material duro y brillante, como hemos mencionado. Eh, y esto se puede tener en función a esto una gran caracterización de valores. Por ejemplo, los sulfatos es un tipo de elemento que se puede observar en cada uno de estos materiales. Aquí hay como una forma tratando de describir específicamente los silicatos, o perdón, los materiales no silicatados, pero tratar de describir esta imagen sí que está algo complicado. Bueno, pasemos a la siguiente imagen. Los materiales no silicatados tienen la característica que tienen como un interés agronómico. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, dentro de los elementos que se requieren específicamente para intentar acelerar el crecimiento de las plantas, está, por ejemplo, está el nitrógeno. Y una de las características propias que tiene el nitrógeno es que rara vez se puede encontrar en forma sola. Entonces, si hay ciertos materiales que pueden contener nitrógeno, es sumamente importante poderlos agregar a estos materiales. Y lo que tenemos acá específicamente es como ejemplos de qué tipos de materiales son considerados como no silicatados. Por ejemplo, de los elementos nativos, el azufre. Dentro de los óxidos e hidróxidos están las hermatites o oligisto y la goethita. Dentro de los nuros o los aluros está la halita, la silvina y la carnalita. Dentro de los carbonatos está la calcita y la dolomita. Dentro de los nitratos está la nitratina y el nitro. Dentro de los sulfatos tenemos el yeso. Y dentro de los sulfatos tenemos el apatito. Es decir, todos estos materiales que he mencionado anteriormente son materiales no silicatados, que no poseen específicamente la presencia de silicio dentro de sus materiales. Y generalmente una forma mediante la cual se puede observar estos materiales es estas imágenes.
Recordamos que para tener reacción con los componentes magnéticos, básicamente solo tener la presencia de hierro o magnesio u otros materiales en su estructura. O sea que el silicato o el silicio no es como sumamente elegante, entonces también se pueden encontrar ciertas rocas que tienen o ejercen atracción específicamente sobre algunos materiales, como la roca que está a la izquierda. Entonces, dentro de las rocas, podemos observar que existe como un tipo de minerales sólidos, con propiedades físicas y químicas definidas, mediante las cuales se van agrupando de forma natural. Entonces, la petrología es la rama fundamental de la geología, que se encarga específicamente de tratar de conocer o investigar o describir el origen que tienen cada uno de estos materiales, la composición, qué tipo de materiales están, cómo los podemos ir clasificando, parte de lo que hemos mencionado anteriormente. Y según la petrología, entonces podemos enumerar estos tres tipos de rocas, ya no de minerales, sino que aquí estamos hablando específicamente de rocas. Las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Entonces, estos tres tipos de rocas se deben específicamente a la estructura o cómo se fueron formando, y en función a estos materiales es como se pueden ir caracterizando específicamente las rocas. Entonces vamos por el primer grupo, las rocas ígneas, que provienen específicamente del latín que es fuego. Y esto no es más que otra cosa que rocas que se han ido formando o que en su principio eran o poseían específicamente una temperatura superior. Y con el paso del tiempo, estos tipos de materiales se han ido enfriando. Y ese proceso de enfriamiento es algo característico que se observa en las rocas ígneas. Entonces, este tipo de rocas responden específicamente a la acumulación y consolidación de lava. Y generalmente estos materiales es algo bastante común en zonas donde hay cercanía de volcanes. Entonces, para clasificar una roca ígnea, esto depende específicamente del tamaño que tiene el granito en la roca, de la textura y estructura. Por ejemplo, hay unas que son como especies de huecas, hay otras que depende del lugar donde se están formando, son un tanto más sólidas, del contenido del mineral o la composición química que van teniendo cada uno de estos. También depende específicamente de la zona donde se fueron formando. Entonces, dentro de las rocas ígneas tenemos estos dos grupos: las rocas plutónicas o intrusivas y las rocas volcánicas o extrusivas. Las plutónicas o intrusivas es cuando estas se van solidificando del magma que se produce en el seno de la litósfera. Y las volcánicas o extrusivas es cuando el enfriamiento se produce, al menos en parte o la superficie o a escasa profundidad. Es decir, la plutónica o intrusiva, si observamos, nos menciona específicamente la litósfera. Y si recordamos, la litósfera es como una clasificación que hicimos en la segunda etapa para describir las capas que tiene la Tierra. Y la litósfera es la capa, perdón, que está posterior a la capa o corteza que tenemos. La litósfera es la que tenemos ahí. Entonces, el enfriamiento o la solidificación del magma no necesariamente se tiene que dar o producir en cercanías de un volcán. Y es lo que caracteriza principalmente al tipo de rocas volcánicas o extrusivas. Y lo que sí debemos de saber es que en función a esta clasificación hay otras subdivisiones que se van caracterizando y mencionando o que se tiene en función a la clasificación que observamos de cada uno de estos materiales. Y aquí estas generalmente van a depender del tipo de cristalización
que caracterizó específicamente dicha roca. Entonces, si hablamos un poco más de las plutónicas o intrusivas, recordemos que estas están formadas en el interior de la corteza terrestre, o sea, no necesariamente entre la presencia de un volcán. Quizás por reacciones o presencias de calor que se va transportando de diversas formas a través de la corteza terrestre, estas antes tenían o alcanzan una temperatura superior. Pero la zona donde se están enfriando no es nada cercano a lugares que posean volcanes. Entonces, es una de las principales características. Y el enfriamiento que estos van teniendo bajo estas condiciones es un enfriamiento un tanto más lento. Es decir, están dentro de la corteza de la Tierra, hay zonas con mayor temperatura, entonces la temperatura a menor temperatura eh, no permite que éstas se enfríen de forma un tanto más rápidas. Caso contrario, que a veces ocurre con las extrusivas o volcánicas, ya que estas generalmente están formadas por lava que generalmente sale de los volcanes y al salir entonces se tiene específicamente el enfriamiento porque estas quizás están ante la presencia de aire que está a una temperatura algo inferior, entonces el enfriamiento es un tanto más acelerado. Entonces es algo que es bastante característico. Dentro de estas podemos mencionar, por ejemplo, de las intrusivas o plutónicas, el granito, la diorita y el gabro, que son rocas específicamente que se pueden extraer dentro de la corteza. Y de las volcánicas o extrusivas tenemos la riolita, la andesita y el basalto. Entonces, en función a esto es como se van formando específicamente este tipo de materiales y la diferencia entre intrusivas o extrusivas depende específicamente del enfriamiento que se observa para cada uno de estos materiales. Aquí lo que podemos observar en la imagen que está a la derecha es el tipo de material y cómo estas están compuestas por diferentes cantidades. Las que están más altas, por ejemplo, hacia la izquierda, tienen mayor cantidad de sílice o silicio, pero tienen baja cantidad de hierro y magnesio. Pero las que están a la derecha tienen menor cantidad de silicio, pero tienen mayor cantidad de hierro y de magnesio. Eh, por ejemplo, las de la derecha tienen mayor cantidad de silicatos ferromagnesianos, pero las que están a la izquierda tienen mayor cantidad de cuarzo, y estas, por la sección intermedia, tienen mayor cantidad de feldespato. Entonces, y por ejemplo, las que están más a la derecha son quizás caracterizadas como silicio oscuro, y las que están más hacia la izquierda son conocidas como silicio claro. Entonces, es una forma como se pueden observar la caracterización de estas rocas ígneas. Ahora vamos con las rocas sedimentarias. Y esto específicamente proviene del latín que conocemos como asentamiento. Y estas generalmente se forman cuando tenemos precipitación o acumulación de la materia de un mineral a través de este elemento. Y estas se van compactando con los restos que se pueden ir observando de materia vegetal o animal alrededor de estos puntos. Entonces, aquí tenemos dos tipos de las detríticas o clásticas o de las que se conocen como químicas o no clásticas. Entonces, estas básicamente son como acumulaciones mecánicas de partículas o sedimentos de rocas que se van teniendo, que es lo que conocemos como el detritos o clastos. Y estas se van formando en la intemperie. Es decir, para observar esto es como un proceso que se va teniendo de unión a través de ciertos materiales y que también se genera a través de la erosión de la superficie. Por ejemplo, la erosión muchas veces es producida
por la presencia de viento o de lluvias que van o quitando específicamente ciertos materiales de la roca que se tiene en dicho lugar. Y esos materiales al finalmente son transportados y estos son depositados en este tipo de rocas. Y así es como se va caracterizando la estructura de estas que conocemos como detríticas o clásticas. Dentro de estas, por ejemplo, se pueden mencionar las que son conglomeradas, porque tienen fragmentos grandes, las arenísticas, quizás un fragmento un tanto más reducido, y las arcillas, que ya es un tipo de elementos o tamaños que es sumamente diminuto. De ahí tenemos aquellas rocas sedimentarias químicas o no clásicas, que básicamente esto depende de ciertos materiales químicos que se van agregando. Pero estas especies de cristales eh, van facilitando específicamente la unión a través de entrelazados con otros tipos de materiales que se observan en estos materiales. Y dentro de estos podemos mencionar, por ejemplo, la caliza, el yeso y la sal de roca, o algo parecido a lo que es una piedra pómez. Estos materiales lo que tienen como característica es que la unión se da a través de una reacción química. Y las cantidades de materias que se van acumulando posteriormente se pueden separar, pero están unidos a través de una reacción química. Caso contrario, que es como unión de la fuerza. Tanto tiempo que han estado estos materiales unidos que ha facilitado que posteriormente estos se vayan agregando. Entonces a este tipo de rocas se le conoce también como sedimentarias bioquímicas, porque tienen específicamente ese tipo de estructura en su parte interior. Y el último tipo de rocas que se clasifica en función a esta clasificación, valga la redundancia de palabras, es la que conocemos como metamórficas, que meta significa cambio y fórmicas proviene específicamente de forma, es decir, rocas que han cambiado su estructura o que sería o su forma, a través de formas estructurales mineralógicas que se pueden observar en condiciones físicas o químicas. Y es la forma mediante la cual se va observando este tipo de rocas. Entonces, generalmente la roca metamórfica tiene como una estructura o fase de cambio. Podemos observarlo en imagen, que al principio era como una especie de protonito, un tanto mayor, quizás por las presiones en el subsuelo se puede observar que el tamaño de esta se ha ido compactando y con el paso del tiempo al final esta roca tiene como ciertas estructuras de lo que tenía a su alrededor, pero que ya tiene como ciertas líneas que van marcando específicamente ciertos cambios o elementos que han ido variando alrededor de este elemento. Y es lo que se conoce específicamente como el proceso metamórfico. La importancia que tienen específicamente este tipo de rocas metamórficas es que nos ayuda a entender ciertos fenómenos que vienen ocurriendo alrededor de dicho proceso y a poder observar los procesos geológicos que han ido ocurrido en dicha zona. Es decir, con ese tipo de rocas se puede observar si ciertas reacciones se han, por ejemplo, producido por presencia de agua o por presencia de calor o ausencia de agua y condiciones habituales de la Tierra o puede ser presencia de calor y condiciones no habituales. Al analizar o estudiar específicamente este tipo de piedras, se puede obtener una gran información de lo que ha ocurrido en el tiempo previo a poder observar dicho elemento. Entonces, esta rosca va a depender específicamente de las condiciones que han ido cambiando en función a este lugar y se pueden clasificar en función a este tipo.
a metamórfica regional, a metamórfica de contacto y a metamórfica dinámica. Pero este tipo de rocas metamórficas creo que la vamos a ver a partir de la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Si no hay dudas o consultas, entonces cheque. Yo les animaría a que sigan resolviendo las actividades que están propuestas en el campus y recuerden que creo que quedarían 2 semanas para el siguiente examen parcial de la clase. Así que tengan un buen día y nos vemos el siguiente sábado. Saludos. Gracias, Lick. Saludos.